Hola, bienvenidos a este video de balance materia en donde vamos a ver el concepto de recuperación. Para eso tenemos el siguiente caso de estudio, que es una columna de destilación en donde se alimenta una corriente de hidrocarburos que está compuesta por lo que es propano, isobutano, isopentano y N-pentano con las composiciones mostradas ahí. Se tiene una corriente de 100 moles por hora y en la corriente de destilado se va a recuperar el 100% del propano alimentado a la columna de destilación, así como el 80% del isopentano alimentado a la columna de destilación. La corriente de destilado además va a estar compuesta por el 40% del isobutano. En la corriente de fondos se va a recuperar todo el N-pentano alimentado a la columna de destilación y el objetivo es calcular los flujos másicos de destilado y de fondos, que son la corriente 2 y la corriente 3, así como las composiciones de estas corrientes. Para lo cual vamos a ver en qué consiste el concepto de recuperación. Bueno, lo podemos ver como una fracción, esta parte del concepto de recuperación, o como un porcentaje, en este caso multiplicarlo por 100, en el cual nos dice que la materia que sale en la corriente que vamos a considerar como la corriente de recuperación entre la materia que se alimenta al proceso. Y está de más decir que la fracción de recuperación es 0 si no se recupera nada en esa corriente y es 1 si se recupera todo lo que se alimenta al proceso. Entonces, bueno, vamos a empezar a resolver este caso de estudio. Para eso, pues necesitamos plantear lo que es el balance global y el balance por componentes. En este caso vamos a plantear, bueno, nuestro balance global. Ese nos va a decir que la masa que entra en la corriente 1 es igual a la masa que sale en la corriente 2 más la masa que sale en la corriente 3, que sería la corriente de destilado y la corriente de fondos. Para el balance por componente vamos a tomar en este caso un balance de masa por especie química, debido a que en el diagrama no conocemos la mayoría de las composiciones de las corrientes. Por consiguiente, el balance quedaría de esta forma. Para el componente C3 nos va a quedar que la masa del C3 en la corriente 1 va a ser igual a la masa del C3 en la corriente 2, y en la corriente 3 ya no existe C3 debido a que se recuperó todo en la corriente 2. Para el IC4 vamos a tener que la masa del IC4 en la corriente 1 va a ser igual a la masa del IC4 en la corriente 2 más la masa del IC4 en la corriente 3, debido a que este sí sale en ambas corrientes. Lo mismo que el IC5. La masa del IC5 en la corriente 1 va a ser igual a la masa del IC5 en la corriente 2 más la masa del IC5 en la corriente 3. Para el NC5 solamente sale en la corriente 3, entonces la masa del NC5 en la corriente 1 va a ser igual a la masa del NC5 en la corriente 3. Ese sería el set de ecuaciones que nosotros tenemos para poder resolver nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, una vez que tenemos nuestro set de ecuaciones, nos pasamos a la parte de las ecuaciones auxiliares. En este caso, la ecuación auxiliar o las ecuaciones que debemos de plantear son en base al concepto de recuperación. En este caso, debido a que tenemos concepto de recuperación del 100% en dos componentes, que es el C3 y el NC5, no tiene caso que los escribamos, debido a que pues en el balance estamos
bueno, en el set de ecuaciones que tenemos, solamente tenemos dos términos. Conocemos en su totalidad la corriente 1 y por consiguiente pues ya no tendría caso plantearlas. Entonces, dentro de las ecuaciones auxiliares vamos a tener vamos a plantear única y exclusivamente la del IC5. Entonces aquí nos va a decir que punto 8 es igual a la masa del IC5 en la corriente 2 sobre la masa del IC5 en la corriente 1. Y bueno, esta sería la ecuación auxiliar. Les comento, la de los otros dos pues sería aquí 1. Entonces nos estaría dando una igualdad que es el balance por componente. Entonces, bueno, continuamos. La base de cálculo se refiere a conocer por lo menos una de las corrientes de nuestro proceso analizado en su totalidad. Esto quiere decir que conozcamos el flujo de todas las especies o, como en este caso, conocer lo que es el flujo total y la composición, que es de la corriente 1. Entonces aquí conocemos en su totalidad la corriente 1. Es por eso que aquí es lo que pongo. ¿Sale? La base de cálculo es M1. Ahora, pues el siguiente paso, después de haber planteado las ecuaciones y verificado que tenemos una base de cálculo, pues es sustituir los datos que conocemos en nuestras ecuaciones. ¿Dónde nos quedaría? Para el balance global vamos a tener que es 100 es igual a M2 más M3. Para los balances por componentes me quedaría que 20 es igual a la masa del componente C3 en la corriente 2. 20 surge de lo que es la composición de C3 en la corriente 1 por la masa 1. La composición es 0.2 y la masa total de la corriente 1 es 100 moles por hora. Por consiguiente, vamos a tener 20 moles por hora de nuestro componente C3. Y eso básicamente lo vamos a hacer para los restantes tres componentes. Es por eso que ya no lo voy a poner, solamente voy a escribir el resultado. Aquí voy a tener que es 30 es igual a la masa del IC4 en la corriente 2 más la masa del IC4 en la corriente 3. Lo mismo para el IC5. 20 es igual a la masa del IC5 en la corriente 2 más la masa del IC5 en la corriente 3. Y por último, nos queda que 30 es igual a la masa del NC5 en la corriente 3. Si observamos, pues básicamente obtenemos que la masa del C3 en la corriente 2 es 20 y la masa del NC5 en la corriente 3 es 30. Entonces nos queda por resolver solamente dos ecuaciones. Y bueno, seguimos. También debemos de sustituir los datos en las ecuaciones auxiliares. La ecuación auxiliar que escribimos fue esta: 0.8 es igual a la masa de el IC5 en la corriente 2 sobre la masa del IC5 en la corriente 1, que es 20, que es nuevamente multiplicar la fracción por la masa total de la corriente 1. Aquí, a la hora de sustituir, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues dentro de este set de ecuaciones podemos observar que, por ejemplo, en el balance global tenemos dos incógnitas.
En el balance por componente del IC4 tenemos dos incógnitas, lo mismo que del IC5. Y en la ecuación auxiliar tenemos una incógnita. Entonces de aquí pues podemos encontrar lo que es la masa del IC5 en la corriente 2, que va a ser igual a la multiplicación de 0.8 por 20. Y esto nos da como resultado 16 mol por hora. Ahora, si nosotros sustituimos este resultado en el set de ecuaciones que tenemos, acabamos de localizar esta masa. Por consiguiente, pues nos queda una ecuación con una incógnita del balance por componente del IC5. Vamos a despejar la masa del IC5 en la corriente 3. Entonces de ahí nos va a quedar así, de esta forma. Nos va a quedar que la masa del IC5 en la corriente 3 va a ser igual a la masa del IC5 en la corriente 1, que en este caso es 20, menos la masa del IC5 en la corriente 2, que es 16. Y esto nos va a dar como resultado 4 mol por hora. Entonces, ya con estos resultados, nosotros nos regresamos al set de ecuaciones y ya obtuvimos esto. Entonces, de las ecuaciones que nosotros tenemos, solamente nos queda por resolver pues lo que es la ecuación del IC4. Pero de esto lo único que tenemos como información es la composición del IC4 en la corriente 2. Entonces, para poder encontrar las masas del IC4 en la corriente 2 y en la corriente 3, vamos a hacer esto. Analizando los componentes con los que contamos en la corriente 3, vamos a decir que no conocemos la composición del C3 ni del IC5, y sí conocemos la composición del IC4, que es 40%. Pero que además conocemos o acabamos de encontrar lo que son la masa del C3 en la corriente 2, que son 20 mol por hora, y la masa del IC5, que es 16 mol por hora. Entonces, convenientemente, no conocemos las composiciones de estas especies, pero sí sus masas. Entonces, pues lo que podemos hacer es decir que una nueva especie que va a ser A va a ser la sumatoria de C3 más IC5. Esto nos conviene a nosotros porque como la sumatoria de las composiciones debe de ser el 100%, pues podemos decir que la composición de A en la corriente 2 va a ser 60, o bueno, es 0.6, ¿no? Pero estamos manejando un porcentaje. Y por consiguiente, la masa de A sería igual a la masa del C3 en la corriente 2 y la masa del IC5 en la corriente 2. Entonces, esto sería 20 más 16, que va a ser igual a 36 mol por hora. Y bueno, con esta información nosotros ya conocemos en su totalidad la corriente, debido a que vamos a hacer esto. C3 es, no es C3, es lo que es el IC4, tiene una composición del 40%, y la composición de la especie A es del 60%, pero yo tengo la masa de la especie A. La masa de la especie A es 36 mol por hora, y entonces con una regla de 3 puedo encontrar lo que es la masa del IC4. La masa del IC4 en la corriente 2 va a ser igual a multiplicar 36 por 0.4 y dividirlo entre 0.6. Entonces vamos aquí a multiplicar y el resultado lo vamos a dividir.
y vamos a obtener como resultado que la masa del IC4 va a ser 24. Entonces vamos a tener 24 mol por hora. Por consiguiente, M2 sería la suma de estas dos, ¿no? Y M2 sería igual a 24 más 36, que nos va a dar 60 mol por hora. Y entonces ya resolvimos, hoy ya conocemos en su totalidad la corriente 2. Si nosotros con esto nos regresamos a lo que es el set de ecuaciones que tenemos, ya conocemos la masa del IC4 en la corriente 2, del balance global del IC4, del balance por componente del IC4, podemos despejar la masa del IC4 en la corriente 3. Y entonces, pues es lo que hacemos. Del balance global vamos a despejar y vamos a decir que la masa del IC4 en la corriente 3 va a ser igual a la masa que entra del IC4, que es 30, menos la masa que sale en la corriente 2, que es 24, y el resultado es 6 mol por hora. Y entonces ya tenemos todo el set de ecuaciones, y en este caso pues podemos encontrar la masa 3. La masa 3 va a ser la sumatoria de todas las especies presentes en la corriente 3, que es el IC4, el IC5 y el NC5. Entonces aquí vamos a tener que 6 más 4 más 30. Y esto nos va a dar como resultado 40 mol por hora. Entonces aquí podemos comprobar, ¿no? Tengo la masa del C3 o la masa de la corriente 3 y tengo la masa de la corriente 2, que es esta, 60. Y entonces del set de ecuaciones que tenemos nos queda el balance global, que es una ecuación que no podíamos ocupar, y entonces con esta comprobamos. Vamos a tener que 60 más 40 nos da 100. Entonces podemos decir que nuestros resultados son válidos. Ya por último, lo que nos restaría por hacer pues es calcular las composiciones de las corrientes de destilado y de fondos. Entonces para la composición de lo que es C3 en la corriente 2 va a ser igual a la masa de la especie, que en este caso es 20, entre la masa total, que en este caso es 60. Y esto vamos a tener como resultado 0.33. Ahora, para la composición del IC5 en la corriente 2 vamos a decir que va a ser igual a 1 menos la sumatoria de las demás especies que encontramos, que es la que ya conocíamos, que es 0.4, más la que acabamos de calcular, que es 0.33. Y esto nos va a dar como resultado 0.27. Aquí voy a recordar que la sumatoria de las composiciones en una corriente deben de sumar 1. Es por eso que tomé esto. Ok, ahora, bueno, ya nada más nos faltan lo que es el cálculo de las composiciones en la corriente 3. Para la corriente 3 vamos a tomar que la composición del IC4 en la corriente 3 va a ser igual a la masa de la especie, que es 6, entre la masa total, que es 40. Esto me va a dar como resultado 0.15. Ahora lo mismo para el IC5. La composición del IC5 en la corriente 3 va a ser igual a la masa de la especie, que es 4, entre 40. Y esto me va a dar 0.1. Para la
composición del NC5 en la corriente 3, voy a aplicar lo mismo de la sumatoria, hacer 1 menos la sumatoria de los otros dos, que sería 0.15 más 0.1. Y esto me da como resultado 0.75. Y entonces ya calculé las masas y las composiciones totales de este caso de estudio, basándonos en lo que es el concepto de recuperación. Bueno, eso es todo. Espero y este video les sirva de ayuda. Hasta luego. Gracias.